saludamos también a quienes están en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces definiendo la palabra flojera. Y miren, cuando nosotros buscamos en la Real Academia Española, ¿no es cierto?, vemos que hay dos definiciones, y la primera tiene relación con la debilidad y el cansancio, y la segunda nos habla de pereza, de negligencia, y esa palabra a mí me estremece, porque la negligencia, ¿no es cierto?, lleva a que nosotros podamos perder oportunidades. ¿Saben ustedes que niños corren grandes riesgos por negligencia de sus padres? Entonces es una palabra que ahí me complica un poquito, pero es parte de la definición de flojera. Y el descuido, ¿sí? El descuido. Ahora, como adultos nosotros pensamos, no, los adultos no tienen flojera. Déjenme decirles que sí, todos experimentamos esta flojera. Y les voy a mencionar algunas razones, ¿ya? Y estas razones no son solamente es el pensar, ay, es que no tengo nada que hacer, o es que tengo mucho que hacer y no tengo ganas. Miren aquí estas 4 razones que tienen relación con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. Miren la primera, nos habla de que la flojera se produce por una descompensación de neurotransmisores. Anteriormente les he comentado mucho acerca de lo que son los neurotransmisores, que son unas sustancias que segrega nuestro cerebro, y que más adelante vamos a ver que también lo hace el intestino, ¿sí? Y bueno, estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, son la dopamina y el glutamato, ¿ok? Estos dos neurotransmisores presentan una descompensación. Ahora, la dopamina tiene relación con el placer. Cuando hablábamos acerca del uso de las redes, de la tecnología, las pantallas, hablábamos bastante acerca de la dopamina, pero sabemos que la dopamina puede ser creada o generada en nuestro cerebro a partir de cualquier situación que nos genere placer. Sin embargo, el glutamato es aquella, ¿no es cierto?, que genera una especie de placer, pero por obligación. Sí, es como que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, no porque me sienta satisfecho, me sienta feliz, sino porque es algo que yo tengo que hacer porque me van a pagar el sueldo a fin de mes, porque soy mamá y no me queda otra y tengo que hacer algo por los cabros chicos, no sé, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuál es la que a nosotros debiera generarnos, ¿no es cierto?, el hacer algo? Es la dopamina. Ahora, el glutamato está presente en algunos alimentos y a mí me preocupa eso. Yo les invito a ustedes a investigar un poquito en relación a eso, porque con tan solo cuidar la alimentación nos puede ayudar a evitar la flojera. Ahora, lo que tenemos que cuidar nosotros es la dopamina, es que nosotros podamos tener la producción ideal. Ahora, cuando yo tengo una producción excesiva de dopamina a partir de la tecnología, hay también una descompensación. Por eso es que les cuesta tanto a los muchachos después desconectarse de la tecnología, ¿no es cierto? Sobre todo si lo que tienen que hacer es abrir un cuaderno. Un cuaderno no te va a generar la dopamina que te genera, no sé, un videojuego, una película, ¿verdad? Esa es una razón. La otra razón es un contexto inflamatorio de bajo grado, es decir, que estemos enfermos de alguna situación que no es compleja, ¿no es cierto? Puede ser un virus, un resfrío, puede ser un malestar que tengamos en nuestro cuerpo, y esto nos genera una sensación de fatiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una flojera. Entonces, cuidado cuando estamos enfermos. De hecho, cuando uno está enfermo no tiene ganas de nada, ¿no es cierto? O a veces uno se da cuenta, en esa persona activa, se da cuenta al tiro que está enferma porque baja, ¿no es cierto?, esa actividad, esa preocupación de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, una de las razones de la flojera, y por así decirlo, podríamos justificar a esa persona si es que está enferma. Sin embargo, recordemos que lo que vamos a hacer aquí es evitar la flojera, sin importar la razón. Bueno, ahora, otra razón es la relación entre el estrés y la tiroides. La tiroides, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que es la producción de las hormonas allí que permite que haya movimiento, que haya actividad, que haya una respuesta en nuestro cuerpo. Sabemos que los jovencitos tienen las hormonas ahí dando vueltas, ¿no es cierto?, y están tan activos, y por eso, entre paréntesis, es bueno que los adolescentes hagan mucho ejercicio para canalizar de manera adecuada esas hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas te activan, la tiroides tiene esa peculiaridad en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay mayor estrés, hay mayor producción de cortisol, y el cortisol disminuye la producción de selenio, que es la sustancia con la que la tiroides trabaja.
Qué interesante. Entonces, el estrés genera mayor flojera. Mientras más estresado estás, menos ganas tienes de hacer las cosas, ¿ok? Y la cuarta razón es el desequilibrio de la producción de neurotransmisores en el intestino, ¿ok? Que tiene que ver con la serotonina y la dopamina. Muchas veces nosotros pensamos que la producción de neurotransmisores solamente está en el cerebro, pero también se encuentra en el intestino. Por lo tanto, las emociones también tienen relación no solamente con el corazón, como se dice. De hecho, no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de cerebro y de intestino. ¿Yo dónde siento las emociones? En la guata, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Así que miren lo interesante que son las razones de la flojera. ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener esta negligencia, este descuido, ¿no es cierto? Y quizá entonces nosotros podríamos decir, no, yo me justifico porque esto es así. No, 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 un ratito. Aquí nada nos justifica. Lo que nosotros necesitamos es entender por qué para poder tomar acciones, ¿sí? Si se trata de algo que yo puedo hacer, es importante que lo haga. Ahora, veíamos anteriormente en la charla de la motivación, por ejemplo, de que cuando yo me pongo en acción, despierto la motivación, porque genero esta producción de neurotransmisores. Entonces, es importante que yo pueda evitar la flojera a partir de la acción. Lo que vamos a ver ahora de manera específica son 7 pasos que a mí me van a llevar a realmente ejecutar la acción, ¿ok? Pero antes quiero hablarles acerca de un experimento que se realizó por los años 90, donde a un grupo de personas se les permitió observar una cantidad de galletas y una cantidad de rábanos. Sin embargo, a la mitad del grupo se le permitió comer galletas únicamente y a la otra mitad se le permitió comer únicamente rábanos. Qué interesante. Terminado de comer, todos los participantes debían realizar un puzzle, un rompecabezas. Aquellas personas que habían comido rábanos, a los 8 minutos dejaron de intentarlo. Ya no quisieron más. Dejaron allí y no siguieron realizando este rompecabezas. Sin embargo, aquellos que comieron galletas lograron aguantar hasta 19 minutos para poder lograr realizar este puzzle. ¿Qué es lo que significa esto entonces? Que cuando se realizó este experimento, lo que se buscaba era ver la fuerza de voluntad que tenían las personas en no comerse esa deliciosa galleta y comerse un simple rábano. Que quizá incluso habían personas que no les gustaba el rábano, pero el experimento decía que debían comerse el rábano, no la galleta. Esa fuerza de voluntad aplicada en el experimento inicial hizo que al momento de desarrollar el puzzle, su voluntad para terminar y para mantenerse en la acción de realizar el puzzle disminuyera. Este estudio demostró, ¿no es cierto?, de manera concluyente, que la voluntad, la fuerza de voluntad va disminuyendo en la medida en la que vamos avanzando de actividades. Por lo tanto, si ustedes buscan este experimento y lo analizan, igual hay allí un tema del chocolate que se involucra, en realidad es como bien completo este experimento, y lo que nos muestra aquí es que de acuerdo a la tarea que tú realizas, al lugar en el que tú pones esa tarea y a la prioridad que tú le das, es cuánta fuerza de voluntad vas a tener. La mayor fuerza de voluntad se va a presentar ¿cuándo? En la primera actividad y va a ir disminuyendo. Por eso es que nosotros partimos, ¿no es cierto?, trabajando en la mañana, estudiando en la mañana, ¿sí? Porque es lo primero que hacemos. ¿Por qué algunos estudian en la tarde? Porque se levantan más tarde, ¿no es cierto? Y entonces están despiertos y lo primero que hacen es almorzar, irse al colegio. Muchas veces ocurre eso, no es que hacen otras cosas en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voluntad se concentra en la primera actividad. Entonces, a partir de este experimento, vamos a ver, ¿no es cierto?, como introducción, la importancia de ir desarrollando estos 7 pasos para poder tener la fuerza de voluntad de realizar lo que yo tengo que realizar y no para dedicar esa fuerza de voluntad a aquellas cosas que quizá no necesito realizar. ¿Por qué? Porque voy a malgastar la fuerza de voluntad en cosas que no son importantes.
Vamos a ver entonces estos pasos a seguir que quiero compartir con ustedes. El primer paso es que si te da flojera realizar una actividad, debes pensar y anotar las razones verdaderas del por qué realizas esa actividad. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo tengo que hacer eso? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias si es que no las realizo? ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué debo estudiar? ¿Por qué debo bañarme? ¿Por qué debo leer un libro? ¿Por qué ordenar la pieza, salir con los amigos, preparar algo de comer? Y poner las consecuencias. Si es que no estudio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si no me baño? ¿Qué pasa si no leo un libro? Si no ordeno mi pieza, va a quedar un desastre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no salgo con mis amigos? A lo mejor se van a molestar. ¿Qué pasa si no me preparo algo de comer? Me puedo morir de hambre. Ese análisis es importante que yo lo haga. ¿Y qué es lo bueno de este análisis? Que yo lo puedo hacer mientras estoy acostado, que es lo que generalmente hago cuando tengo flojera. Así que es un buen paso para comenzar. Veamos entonces, por ejemplo, razones como las que quiero cumplir con mis metas, quiero que sepan que soy responsable y puntual, quiero destacarme para tener mejores oportunidades, quiero obtener una buena nota. Sí, esas son algunas razones por las cuales yo puedo justificar el tener que realizar una actividad. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Que me puedo meter en problemas, que voy a crear una mala reputación, me voy a atrasar y se van a acumular las cosas, mis metas y sueños van a estar un paso más lejos, ¿no es cierto? A lo mejor me voy a sacar una mala nota y yo puedo ir agregando todas las consecuencias si es que no hago lo que tengo que hacer. Cuando yo tengo adolescentes en casa, yo puedo ayudarles a hacer esto, porque al adolescente le va a dar flojera incluso hacer esto, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo ayudar. A ver, hijo, pero ¿cuáles son las razones por las que tú tienes que hacer esto? ¿Qué pasa si tú no lo haces? Y de hecho, cuando nuestros niños son pequeños, muchas veces nosotros trabajamos de esta manera con ellos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hijo, te tienes que poner la chaleca, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace frío. ¿Qué pasa si no te la pones? Te vas a resfriar. Entonces mejor te la pones. Y es algo que nosotros vamos trabajando de manera inconsciente. Entonces, en la medida en la que va pasando el tiempo, necesitamos intencionar esto porque la flojera hace que yo deje de realizar este ejercicio. Sé que hay varios estudiantes, así que vamos a concentrarnos así segunditos en este ejemplo. Razones para estudiar. Tengo prueba, necesito sacarme una buena nota, quiero aprender, es mi responsabilidad, mis padres me lo exigen, debo cumplir con mi horario de tarde, ¿no es cierto? Y por eso tengo que estudiar, etcétera. Razones que tú puedas tener. ¿Cuáles serían las consecuencias si es que no estudio? Mira mal en la prueba, no sabré qué responder, me voy a sacar un rojo, se llama aquí en Chile, cuando tú obtienes una nota que es de reprobación, ¿no es cierto? Afectaré mi NEM. Aquí en Chile los chicos cuando estudian, ¿no es cierto? Tienen que presentar un puntaje con el cual postular a la universidad y a la carrera que quieren. Y el NEM es la acumulación de notas de la secundaria, de la enseñanza media. Y es súper importante porque imagínate, o sea, esa nota puede definir lo que vas a estudiar o el no poder estudiar lo que te gustaría estudiar. Entonces, es importante considerar esas consecuencias. Mis padres me retarán, no voy a aprender, me va a costar más la próxima vez, y así tú te vas planteando diferentes posibles consecuencias frente a no realizar esa acción. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que tus acciones deben ser más fuertes que las excusas que la flojera te da para vencerla, ¿sí? Muchas veces nos quedamos con las excusas, ¿sí? No, es que no tengo ganas, es que estoy cansado, es que lo puedo hacer más tarde, es que voy a salir con mis amigos, entonces no puedo estudiar, y voy poniendo excusas. Por eso que es tan importante que yo pueda realizar esto de las razones para que me ayuden a tomar la mejor decisión y a vencer la flojera. Excusas van a haber siempre. Y cuando tenemos adolescentes en casa, con mayor razón, ¿no es cierto? Incluso nosotros como adultos nos ponemos ciertas excusas. Por eso debemos preocuparnos de que las razones sean más fuertes. Ahora, si sabes que tienes que realizar una actividad para dar un paso más hacia tu meta, no lo pienses mucho. En la charla anterior, y para quienes no la han escuchado, la pueden revisar en el canal de YouTube, ¿no es cierto?, donde hablamos acerca de motivación, veíamos que primero es la acción y luego es la motivación. Y la acción, ¿no es cierto?, es la que nos permite realizar los pasos para llegar a la meta. Entonces aquí nos está diciendo que si tú sabes que tienes que hacer algo para llegar a esa meta, para dar ese paso,
No pienses mucho. En el pensar, uno genera, ¿no es cierto?, una rumiación, genera un pensamiento negativo y al finalmente te quedas en el pensamiento, la flojera, que tiene sus razones, ¿no es cierto?, finalmente te vence y ahí te quedas sin hacer nada. Entonces es importante que tú actúes. Ahora, el paso 2, ¿qué nos dice? Ten ordenado el ambiente donde realizas tus actividades y quita toda distracción de tu vista. Yo no sé en este momento, por ejemplo, cómo está a tu alrededor. Observa a tu alrededor. ¿Está ordenado? Hay muchos distractores y eso es fundamental para el tema de la flojera. Uno de los grandes problemas de los adolescentes es el orden en la habitación. Cuando nosotros tenemos un adolescente que es más motivado, que participa en más actividades, tiende a ser más ordenado. Y el flojo, ¿no es cierto?, tiende a ser más desordenado. Entonces, tenemos que trabajar un ambiente ordenado, ¿no es cierto?, y quitar distractores, sí, o pocos distractores, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos quitar aquellas distracciones de la vista, ¿no es cierto? Sobre todo si es que hay que estudiar, o si es que tienes que trabajar, o si vas a leer un libro, ¿no es cierto? Para poder lograr realizar esa acción. Ahora, ¿qué tipos de distractores puedes tener? El celular. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a hacer un plan de trabajo, a realizar una actividad, a estudiar y estamos con el celular al lado? ¿Qué suena, qué suena? Que llegan los mensajes, que estoy al pendiente o que me llaman por teléfono, estoy con la tele prendida mientras estoy haciendo algo o estoy comiendo. Es un distractor. Es importante que yo pueda evitar los distractores. Tener la ventana abierta, ¿qué pasa un vecino? ¿Qué pasa el otro? ¿Qué pasa el pajarito? ¿Qué se sienta? ¿Qué se cae? ¿No es cierto? Y a veces incluso mis pensamientos pueden ser distractores. Por lo tanto, debo tener cuidado con ellos. Debo aprender a manejar estos distractores, independiente de que seamos o no dispersos. Hay algunas personas que son más dispersas que otras, entonces con mayor razón hay que trabajar más en los distractores en ese sentido. Vamos al paso número 3. Organízate y planifica para no desviarte de aquello que quieres lograr. Hay algunas personas que me dicen, me da flojera hacer la planificación. Por lo menos piénsala en tu mente, planifica tu día, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que saberlo. En ocasiones me toca conversar con adolescentes y con jóvenes que me dicen, no, es que no tengo ganas, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No sé, son tantas cosas, pero vamos, enuméralas, a ver, ¿qué cosas tienes que hacer? Te das cuenta que no son muchas porque en la medida en la que las van diciendo, en realidad no son tantas las cosas que hacer. Y es importante organizarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que te van a tomar más tiempo, hay cosas que no te van a tomar mucho tiempo, hay cosas, por ejemplo, conversaba con una muchachita hace un tiempo y ella me decía que no le gusta bañarse, le gusta estar en pijama en la casa. Ok, hay actividades en las que va a poder hacerlo mientras estás en pijama. Pero hay situaciones que a lo mejor, no sé, si tienes que salir a comprar, tienes que vestir. Entonces, esa organización y esa planificación te va a ayudar a que tú vayas cumpliendo las cosas que tienes que hacer. Puedes usar ahí el celular, puedes utilizar un calendario de pared, puedes utilizar una agenda y va a ser importante que vayas tiqueando aquellas cosas que tú estás organizándote. Es importante. Ahora, si tú eres visual, ponlo en un lugar en el que lo observes, en el refrigerador o tal vez no sé, en tu pieza, al lado de la puerta, en el baño, si es que pasas mucho tiempo allí, no sé, tienes que buscar la forma de poder organizarte, planificarte. Mira, puedes planificar 2 o 3 meses. Sí, bueno, como mejor te parezca a ti, ¿no es cierto? Pero puedes planificar 2 o 3 meses si estás en colegio, si estás en la universidad, si tienes en un trabajo. Diferente sea tu situación, tú puedes planificarte. A veces nosotros nos planificamos solamente en el día, solamente en la semana, pero también es importante que vayamos avanzando. Decide entonces primero aquellas cosas que quieres lograr en un determinado periodo de tiempo. Luego divide esas metas generales en metas más pequeñas por mes, por semana, por día. Estamos hablando, no sé, por ejemplo, me gustaría de aquí a fin de año leer 2 libros.
Entonces, voy a leer uno el primer semestre y otro el segundo semestre. Ok, para poder leer tengo que planificarme, voy a leer una vez a la semana o prefiero leer todos los días un ratito, y ahí es donde yo me organizo para realizar las cosas. Por ejemplo, si alguien está estudiando un diplomado, es importante organizarse. El diplomado actualmente, ¿no es cierto?, que más se presenta es aquel que tú haces de manera virtual, donde tú organizas tu tiempo, donde tú tienes que sentarte a la hora que puedes a realizar la tarea, a realizar el examen, y a veces hay una hora definida en la semana para poder hacer. Es interesante cómo tú logras planificarte para ese día que tienes clases y no logras organizarte para el resto. Y generalmente las personas terminan haciendo la prueba o terminan haciendo la tarea una hora antes de que acabe el tiempo, porque ese tiempo, ese día en que finaliza, te está dando una organización. Entonces, si tú te organizas y dices, ok, la prueba la tengo que rendir el día jueves, hasta el día jueves tengo, yo puedo hacerlo el miércoles y yo me planifico para hacerlo el miércoles en la noche. O yo digo, ok, se va a habilitar en tal momento y me planifico para eso y me preparo para eso, para estudiar, por ejemplo, para esa prueba. Porque lo que generalmente hacemos es, no, qué flojera, tengo hasta el último y dejo las cosas para el último. Entonces, tengamos cuidado y utilicemos esta estrategia, ¿no es cierto?, este paso de la planificación, porque realmente nos va a ayudar muchísimo a organizar lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo yo puedo dividir la planeación que yo hago? La divido en cuanto a lo que es el trabajo que tengo que hacer, si tengo que estudiar, si tengo que hacer ejercicio físico, si quizá tengo un momento de diversión, tiempo con la familia, tiempo con los amigos, mi desarrollo personal, ¿no es cierto? Ahí cuando yo les decía de repente el poder, no sé, hacer un diplomado o de repente la lectura de un libro, ¿no es cierto? El servicio a los demás, que también es importante, y la participación en la iglesia, que quizá alguno de ustedes tenga, tal vez la participación en un club social, tal vez la participación, no sé, en una junta de vecinos, en aquella actividad que ustedes realicen. Ahora, tengo que hacer esta división. Cuando yo hago la priorización de estas actividades, yo tengo que considerar lo siguiente, y tengo que reconocer que no todo, ¿no es cierto?, es algo que yo realmente necesito realizar. Yo tengo que ver qué prioridad le doy. Ahí yo le puse la división de manera desordenada, por así decirlo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos que darle el orden que amerita de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, ¿qué considero? Haz las cosas en este orden. Lo importante y urgente se debe realizar primero, ¿sí? Es decir, que es algo que tiene importancia y que que necesita que lo haga pronto, que es urgente. Eso significa urgente, ¿no es cierto? Que necesita que se realice de manera cercana a la fecha en la que me encuentro, al momento en el que me encuentro. También hay cosas que son importantes, pero que no son urgentes. O sea, que yo no puedo no hacerlas en este momento, ¿sí? Puedo esperar para hacerlas. Sí son importantes, pero hay otras cosas que son urgentes, ¿no es cierto?, que yo voy a necesitar hacer. Ahora, pueden haber cosas que no son importantes, pero que son urgentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizá, no sé, no es importante que yo lleve a mi hijo al parque, no sé, pero es urgente, ¿sí?, que yo pueda llevarlo para, si es que es una situación, ¿no es cierto?, en la que él está muy activo, muy desordenado, entonces sí me urge que él elimine esa energía. Entonces pueden ser cosas no importantes, pero pueden ser cosas urgentes. Y hay cosas que no son importantes y no son urgentes, ¿sí? Entonces, yo tengo que irle dando la prioridad de acuerdo a esto. Recuerden, lo importante y lo urgente es lo primero. Hay cosas importantes, pero que no son urgentes. Hay cosas que van a ser urgentes, pero que no son importantes. Y si hay cosas, entonces, que no son importantes y no son urgentes, tú tienes que ver, si puedes no hacerlo, no lo hagas. Cada uno de nosotros tiene que ver. Yo les decía hace un tiempo atrás que yo dejé de cocinar y empecé a comprar comida, ¿sí? Entonces, es importante que yo cocine, porque es importante que nosotros como familia comamos, pero no necesariamente tengo que hacerlo yo. Entonces, ahí es también donde yo tengo que organizar el tiempo que yo tengo, donde yo voy a organizar las actividades que yo debo realizar. Ahora, es súper importante que en esta planificación yo le dé un tiempo límite
para cada cosa que tengo que hacer. Porque eso a mí me va a ayudar a tener un horizonte, a tener una meta, a obtener un objetivo y me va a permitir tomarlo como un reto, porque yo tengo que cumplirlo en ese tiempo, porque tengo hasta tal fecha para poder hacerlo. Y entonces eso despierta en mí lo que se llama el sistema de recompensa del cerebro que tiene relación con la dopamina. ¿Por qué? Porque ese tiempo, ¿no es cierto? Cuando yo termino una actividad en un tiempo determinado, ¿cómo me siento? Satisfecho. Por lo tanto, voy a generar dopamina y eso va a hacer que yo ahora quiera seguir con el siguiente paso, que yo quiera seguir con la siguiente actividad o con lo siguiente que yo tengo que hacer. ¿Qué más? El cuarto paso. Y miren qué importante. Y que quizá no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero el ejercitarte y comer sano es algo que a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? ¿Recuerdan las razones por las cuales se produce la flojera, verdad? Hablábamos de la descompensación de la producción de neurotransmisores y el ejercicio compensa esa desorganización. El ejercicio me genera endorfinas, disminuye el cortisol, aumenta la dopamina. Entonces es importante. El comer sano puede ayudarme con el tema del glutamato. Existen alimentos que ustedes pueden observar, como por ejemplo estas sopas Maggi, donde habla acerca del, dice ahí entre los ingredientes el glutamato. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que tener una alimentación saludable, rica, ¿no es cierto?, en verduras, en frutas, en fibra, no tanto carbohidrato, la proteína debe ser equilibrada, a veces así el pedazo de carne y así un poquito de tomatito en el pebre, ¿o no? Entonces tenemos que tener cuidado allí en la alimentación. Ahora, el ejercicio, algunos me dicen, sí, yo subo y bajo las escaleras porque vivo en el quinto piso, no, eso no es ejercicio. Eso sí, lógicamente me mantiene en actividad, pero eso no es ejercicio, no es ejercitarse. Entonces es importante hacerlo para poder contrarrestar el tema, ¿no es cierto?, de la producción de neurotransmisores en mi cuerpo para poder evitar el efecto de la flojera. ¿Ok? Ahora, el quinto paso. Es importante que tú anotes tus progresos. Y si ves que estás fallando en algo, tomes las medidas que creas necesario para mejorar. Mira, aquí yo te hago una propuesta, ¿no es cierto?, en la que tú puedes hacerlo quizá una evaluación donde tú pones cosas que tengo que hacer, ¿no es cierto?, con amarillo, lo que ya cumplí con verde, ¿no es cierto?, y lo no cumplido con rojo. Entonces, si una persona tiene esta evaluación, ¿cómo se va a sentir? Satisfecho con las cumplidas, ¿no es cierto? Pero con esa sensación de que tengo mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Una buena planificación que me permita ordenarme de tal manera que yo cumpla con lo que tengo que hacer. Recuerden, lo importante y lo urgente primero. ¿Sí? Ahí voy ordenando aquellas cosas y, bueno, hay una cosa no cumplida y yo tengo que evaluar eso no cumplido. Porque puede ser que como no era urgente y no era importante, no importa que no lo haga. Pero si eso no cumplido era urgente y era importante, lógicamente está mal. Entonces, ahí me va a ayudar a tomar medidas, ¿no es cierto?, para poder mejorar en ese sentido, o quizá decir ya, esto lo elimino de mi planificación y agrego esto otro. Es importante que nosotros podamos hacer esto para poder ir viendo los progresos que tenemos en relación a lo que sea, en avance de trabajo, en relación a las diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que yo debo enfrentar. Ahora, miren el paso 6. Si cumples con todo lo que te propones, premiate. Sí, el premio puede ser la misma satisfacción o, por ejemplo, te puedes tomar un heladito. A mí me encanta premiar. Nosotros somos re buenos para andar festejando y andar celebrando las cosas. Yo estoy haciendo en este momento un diplomado, terminamos el examen, me saqué una buena nota, celebremos por la buena nota. Vamos porque terminé el primer módulo, ya vamos, celebremos. Tenemos que premiarnos, ¿no es cierto? Ahora, si no cumples con lo que te propones, si tú estás viendo, ¿no es cierto?, que a lo mejor tu evaluación está en rojo por sobre el verde y el amarillo, tú puedes establecerte un castigo, ¿sí? Y es importante que lo puedas hacer, no sé, entonces no voy a tener televisión, no voy a usar el celular, no me voy a meter al TikTok, ¿no es cierto? Un castigo que haga que me lleve a mí a hacer lo que tengo que hacer.
y a motivarme. Yo les hablaba anteriormente, ¿no es cierto?, en la charla anterior, que un sistema de ahorro de dinero como premiación puede ser un buen motivador, ¿no es cierto?, para poder realizar alguna actividad. Ahora, el paso 6, y para quienes me conocen, ¿no es cierto?, y ya me han venido escuchando algunos días jueves, como cristiana yo les hago esta recomendación: ora a Dios pidiendo ayuda. Dejar la flojera no es tan fácil. Claro, yo les estoy proponiendo ahora los pasos. Ponernos en acción no va a ser fácil. Se puede. Es importante que tú lo hagas porque la flojera no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, tú haces tu parte, pero puedes pedirle a Dios que te ayude haciendo la parte divina en la que Él te puede ayudar, en la que te puede generar motivación, en la que te puede despertar a la hora que te tienes que despertar, en la que puedes tener la energía para poder hacerlo, que te puede ayudar a ordenar y compensar tus neurotransmisores, que puede ayudarte, ¿no es cierto?, ambientalmente tal vez, o a poner la persona indicada para que tú puedas hacer las cosas. Camina en tu vida pensando en que tienes un Dios todopoderoso que te creó y que te puede ayudar a enfrentar la flojera. Insisto, si tú tienes en tu hogar adolescentes, necesitas ayudarlo a cumplir estos pasos. No vayas y le digas, ahora ya escuchaste a la psicóloga, eso es lo que tienes que hacer. No, vamos juntos, vamos con el paso 1, vamos con el paso 2, vamos con el paso 3. ¿Sí? Es una responsabilidad de padres e hijos. Y el adolescente va a tener flojera de hacer los pasos. Así que ayudémonos. Nosotros igual podemos sentarnos juntos si es que somos adultos, ¿no es cierto? Y quizá tenemos esa dificultad, ayudarnos con el esposo. Quizá el estrés nos está llevando a tener un desgano, ¿no es cierto? A tener este descuido, esta negligencia frente a las cosas que tenemos que cumplir. Y va a ser importante que nosotros podamos ayudarnos, ¿no es cierto?, con el esposo a poder cumplir con estos pasos. ¿Sí? Veamos, recuerda, debes tener disciplina. ¿Qué significa disciplina? No andarte pegando. Significa ser perseverante en lo que haces, ser constante. Es importante, la disciplina lleva organización. Esforzarte constantemente para vencer este mal hábito que es la flojera. Si tú no haces algo por la flojera se queda. Es importante que tú hagas algo para contrarrestar la flojera. No va a ser fácil, sin embargo, los frutos de vivir sin flojera son enormes, entonces vale la pena. Resumen: 1, fija la actividad. Cuando fijes la actividad, considera las razones y las consecuencias. Recuerda que las razones deben ser mayores a las excusas que estás poniendo y que estás diciendo, no, qué flojera. Paso 2, ordena el ambiente en el que te encuentras, disminuyendo los distractores. Paso 3, organízate, planifica esas actividades que debes realizar, días, semanas, meses. 4, ejercítate y come sano, recuerda las razones. Paso 5, anota los progresos que vas teniendo. Y cuando tienes un adolescente en casa, cuando tienes un hijo en casa, es importante que ayudes con esos progresos, ¿no es cierto? A hacerles darse cuenta de los progresos que han tenido, porque a veces a los chicos les cuesta reconocer. A mí con los pacientes me pasa que de repente vamos avanzando y me dicen, oye, pero si estoy igual. No, le digo, no estás igual, mira lo que has hecho. Oh, de veras, no me había dado cuenta. Y ahí van avanzando, ¿no es cierto? Es importante reconocer los progresos, aunque sean mínimos. Paso 6, prémiate o establece un castigo. Es importante, es un motivador extrínseco, ¿sí? Y paso 7, ora a Dios pidiendo ayuda para poder enfrentar. Mira estas imágenes. Mira estas imágenes, por favor. Ahora hay control remoto, pero ¿cuántos utilizaron el palito para prender y apagar la tele cuando no existía el control remoto? Miren esos osos ahí tirados, por favor. Ese joven que ni la cabeza se puede sostener bien. Miren cómo pasea el perro. Ya, eso ya es el colmo de la flojera. No más flojera, por favor. Con flojera no vamos a lograr las cosas que queremos. Queremos tener cosas, queremos viajar, queremos tener una casa, queremos a lo mejor, no sé, tener una familia, tener amigos, tener una carrera. Es importante que tú hagas algo, no más flojera. La flojera no te va a llevar a ninguna parte. Es importante que nosotros consideremos la motivación que hablábamos en el taller pasado,
de la semana pasada, ¿no es cierto? Les invito ahí a revisar este video donde hablamos de la motivación, cómo la acción va primero, luego la motivación, y que evitemos la flojera, que podamos utilizar estos 7 pasos para poder evitar la flojera. Y quiero compartir con ustedes, miren, estos 3 versículos, miren lo maravilloso que es Dios. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Han visto una hormiga alguna vez? Recuerdo en una oportunidad viajé a la ciudad de Coroico, al pueblo de Coroico, para los que quieran, no sé, pero a Coroico. Quienes viven en Bolivia, quienes están en La Paz, van a identificar allí ese lugar. En esa oportunidad vimos a unas hormigas que estaban avanzando en un camino. Y era increíble, nos detuvimos a mirar cómo ellas llevaban una organización, cómo ellas sabían que debían entrar con la hojita en la espalda, ¿no es cierto?, hacia el hoyito, y salía después otra hormiguita, ¿no es cierto?, siguiendo otro camino, y avanzaba hasta la hoja de donde sacaba el pedacito de hojita para llevarlo en su espalda. Y volvía por un caminito, ¿no es cierto?, hasta el hoyito. Y era pero impresionante el trabajo. Y saben ustedes que nosotros tratamos de levantarle la hojita a la hormiga, y la hormiga nos hacía fuerza, no quería que le quitemos la hojita, era impresionante. Entonces, miremos a la hormiga, si un insecto tan pequeño es tan trabajador, ¿por qué no nosotros? Mira lo que dice Eclesiastés 9:6, 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en ese lugar donde vamos a estar muertos, a donde vamos, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. O sea, ya cuando estemos muertos ya no hay nada. Es ahora, mientras estamos vivitos y coleando, como se dice vulgarmente, para hacer lo que tenemos que hacer, para poder ponernos esa meta y cumplirla, para poder cumplir esos sueños que nos hemos propuesto. Y mira lo que dice Proverbios 10:4 y 5. La mano negligente, o podemos cambiar, la mano floja, ¿qué hace? Empobrece. Más la mano de los diligentes, o sea, de los que no son flojos, ¿qué es lo que hace? Enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Con quién te quieres identificar? ¿Con el negligente o el diligente? ¿Con el flojo o con el que no es flojo? Mira el resultado, mira cuán sabio es Dios en ponernos este versículo y cuáles son los resultados que nosotros podemos obtener de la flojera, ¿no es cierto? El empobrecerse. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.